Buen día, estudiantes de segundo medio. Vamos a hacer la retroalimentación, o voy a hacer más bien dicho, la retroalimentación de la actividad que ustedes tuvieron que desarrollar a través de la encuesta. Recordarles que estamos en nuestra lección o tema número 1, que dice cómo el cuerpo coordina las funciones o las acciones que realiza. ¿Ya? Esto está netamente relacionado con las acciones del sistema nervioso. Y para eso les voy a contar de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder a estímulos del ambiente, de cambiar ciertos estados, de realizar respuestas rápidas, voluntarias o involuntarias, y eso es porque en nuestro cuerpo tenemos un conjunto de células y estructuras especializadas que se encargan de transmitir información. ¿Ya? De transmitir información, pero también de ejecutar o de elaborar ciertas respuestas que se transforman en acciones. ¿Ya? Estas células y estas estructuras que permiten esta transmisión de información y la ejecución de las respuestas conforman el sistema nervioso. Si nosotros no tuviésemos sistema nervioso, ya si el sistema nervioso no formara parte de nuestro organismo, difícilmente podríamos responder a estímulos del ambiente, difícilmente podríamos haber sobrevivido a lo largo de la historia, haber evolucionado y convertirnos en la especie que hoy día somos. Ustedes se preguntarán qué es un estímulo. En biología, un estímulo es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o conductual, ¿ya? Estos estímulos pueden ser externos, pero también pueden ser internos. Por ejemplo, un estímulo externo es cuando nuestro cuerpo reacciona favorablemente a la acción de un medicamento. Y un ejemplo de un estímulo interno es, por ejemplo, cuando nuestros signos vitales cambian debido a un cambio en nuestro cuerpo, ¿ya? Los estímulos están directamente relacionados con los sentidos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos percibir estímulos a través del tacto, a través de la vista, a través del olfato, a través de los sonidos, a través de los cambios de temperatura, etc. Todo eso porque tenemos receptores sensoriales que nos permiten captar y responder a estos estímulos. Bien. Vamos a responder a nuestra primera pregunta de la encuesta. Recuerden que esto para mí es un medio para recoger evidencias. De esta manera yo puedo obtener sus respuestas, puedo saber quién respondió. Entonces creo que es una forma bastante práctica de llevar nuestras actividades. ¿Ya? La pregunta número 1, ustedes tenían que responder cuáles eran las funciones del sistema nervioso. Teníamos la opción de responder función sensorial, función integradora, función efectora o todas las anteriores. ¿Ya? Si ustedes respondieron que todas las anteriores, estaban en lo correcto. Cuando hablamos de la función sensorial, hacemos referencia a que el sistema nervioso permite captar estímulos del ambiente, pero también del interior de nuestro organismo. A eso se refiere con la función sensorial y tiene relación con lo que ya les acabo de mencionar. Cuando hablamos de que el sistema nervioso tiene una función integradora, consiste en que hay un análisis de la información que se percibe y que se recibe y hay una selección de la respuesta. Ya es toda un análisis de los estímulos que son percibidos. Ahora, este análisis es súper inmediato, es casi automático. El sistema nervioso tiene esa capacidad de actuar, pero de forma instantánea e innata, ¿ya? Y por último, la función efectora tiene que ver con la elaboración de la respuesta frente al estímulo que es percibido. O sea, podríamos adelantar un poco el contenido y podríamos entonces responder que todas estas funciones, sensorial, integradora y efectora, forman parte de lo que sería un arco reflejo. En la siguiente pregunta, ustedes debían dar una respuesta breve sobre cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos grandes partes, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. A su vez, el encéfalo está compuesto por otras estructuras, por el cerebro, por el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico, ya que es como la proyección de todo lo que sería el encéfalo y que al final conecta con la médula espinal, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales, que entonces están aquí desde la proyección
del diencéfalo y del tronco encefálico y por los nervios raquídeos que se van a expandir o se van a repartir por todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, todos nuestros órganos y cada rincón de nuestro cuerpo está cubierto o llegan estas proyecciones nerviosas, por lo tanto tenemos receptores sensoriales a lo largo de todo nuestro organismo y es por eso que podemos captar estímulos y realizar funciones fisiológicas y metabólicas. La siguiente pregunta, ustedes tenían que responder, un espacio que aparece ahí es dar el nombre de una estructura porque se menciona la función, ya dice las espacios son las células del sistema nervioso. Ahí ustedes básicamente debían responder que las neuronas son las células del sistema nervioso. Las neuronas son células nerviosas muy especializadas que cumplen funciones específicas y básicamente las neuronas se encargan de realizar el proceso de conducir los impulsos nerviosos y realizar la sinapsis, es decir, la comunicación entre cada una de estas células. ¿Ya? Las neuronas a su vez almacenan y transmiten la información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas. Estas señales eléctricas es lo que en biología se denomina impulso nervioso. Las neuronas tienen una estructura claramente identificable. Voy a dejar la imagen para que ustedes la reconozcan. Entonces, cada vez que ustedes vean eso en biología, van a asociar directamente con los componentes de las neuronas. Luego, nos saltamos a las funciones del sistema nervioso periférico, específicamente a la división del sistema nervioso autónomo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Cada uno de estos sistemas nerviosos que forman parte del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de controlar los movimientos o respuestas involuntarias de nuestro cuerpo, por ejemplo, del corazón, de los músculos, de las glándulas, ¿ya? Y estas funciones están divididas en dos importantes sistemas que ustedes tenían que trabajar a través de la elección de las funciones que cada uno realiza, ¿ya? Por un lado está el sistema nervioso simpático, como ya mencioné, y el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Ambos cumplen su función o ejecutan la acción en los mismos órganos. Pero ¿qué es lo distinto? El momento en el cual ejecutan su acción. Por ejemplo, en situaciones de estrés, como las que podemos estar viviendo fácilmente ahora, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca y esa acción está realizada por el sistema nervioso simpático. En cambio, cuando nosotros volvemos a la calma, ya cuando encontramos métodos que nos permiten relajarnos y disminuye la frecuencia cardíaca, esa acción la realiza el sistema nervioso parasimpático. Entonces, yo siempre digo lo mismo, para que ustedes lo puedan aprender, lo que hace el sistema nervioso simpático en realidad no tiene nada de simpático, porque lo que hace es como que nos pone en alerta ante situaciones de riesgo. Por lo tanto, no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, sino que también dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja las vías respiratorias y también puede relajar la vejiga. Por eso es que frente a situaciones de mucho estrés o de miedo, algunas personas tienden a orinarse. ¿Ya? Esto es una reacción involuntaria, no es que yo lo quiera hacer y le estoy dando un ejemplo súper concreto de lo que hace el sistema nervioso simpático frente a una situación de estrés. ¿Por qué lo estoy llevando a una situación de estrés? Porque es mucho más fácil aplicarlo en esas condiciones. ¿Ya? En cambio, el sistema nervioso parasimpático nos lleva a la calma, ¿ya? Y va a realizar su acción en los mismos órganos, solo que ahora ejecuta lo contrario. Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático lo que hizo fue dilatar la pupila, lo que hace el sistema nervioso parasimpático es contraer la pupila. A su vez, entonces, va a incrementar la salivación, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a producir la constricción de las vías respiratorias y va a producir la constricción de la vejiga. Eso es todo para llevarnos a la calma. Chicos, cuando nosotros estamos ante situaciones de mucho estrés, se produce una hormona en nuestros riñones que se denomina cortisol, o que se llama cortisol, ¿ya? Mientras más cortisol nosotros liberemos a nuestro cuerpo, más acción va a tener el sistema nervioso simpático y eso al final nos lleva a estar en un desequilibrio.
¿ya? Nuestro cuerpo tiene que mantener niveles homeostáticos normales, que significa que siempre tiende a buscar el equilibrio porque muchas de las funciones fisiológicas y metabólicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo tienen que estar dentro de sus niveles normales. Por lo tanto, siempre está el juego entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La siguiente pregunta que ustedes debían responder de manera breve era explicar en qué consistía la sinapsis, ¿ya? Y dijimos que la sinapsis era la comunicación entre las células nerviosas, que son las neuronas, ¿ya? Es decir, es un impulso nervioso que se conduce de una neurona a otra, ¿ya? Esta unión que permite la comunicación entre las neuronas se denomina sinapsis y hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Los invito a que ustedes puedan revisar más antecedentes de la sinapsis química y de la eléctrica visitando la página 33 de su texto de estudio. Después nos vamos de inmediato a responder la pregunta 7 y 8 porque están muy relacionadas entre sí. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablé de que nuestro organismo tiene la capacidad de detectar o de captar estímulos del ambiente y de elaborar y de ejecutar una respuesta? Bien, eso es que eso se produce gracias a que el sistema nervioso tiene la capacidad de detectar estímulos y de generar una respuesta muy rápida, ¿ya? Lo que se denomina reflejo, ¿ya? El reflejo o la respuesta refleja es un acto involuntario, ya que nosotros no lo pensamos porque lo realizamos gracias a que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de captar el estímulo, de analizar la información y de ejecutar una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, el típico caso del reflejo es cuando usted tiene una fuente de calor, por ejemplo, una vela encendida, y usted coloca la mano sobre esta fuente de calor, es decir, sobre la vela encendida. Si usted siente calor, ¿ya? ¿Qué es lo que usted hace inmediatamente? Tiende a alejar su mano de esta fuente de calor. Eso es un reflejo, es una respuesta rápida e involuntaria. Ahora, el que mantenga la mano ahí y no sienta calor, no sienta que se está quemando, algo falla en esa persona, ¿ya? Algo en la comunicación entre las neuronas está fallando y es porque entonces se interrumpen los canales sensoriales, ¿ya? Puede ser que a nuestro cerebro llegue la información, es decir, llegue el estímulo, pero se interrumpe la comunicación entre las neuronas, por lo tanto, no hay una función integradora, ni mucho menos va a haber una función efectora o que ejecute la respuesta, ¿ya? Ahora estamos hablando de que eso sería lo normal, no de aquellos que quieren ser youtuber y lo hacen a propósito para atraer likes, ¿ya? Y después tenían que explicar ustedes qué es un arco reflejo. Y el arco reflejo es el conjunto de estructuras que participa en la respuesta refleja, ¿ya? Es decir, todas las estructuras, desde lo que capta el estímulo hasta quien ejecuta la respuesta, eso es un arco reflejo, es un circuito integrado de comunicación nerviosa, es un circuito integrado de neuronas que se encargan de recibir la información, de analizar esta información y de ejecutar una respuesta. Por eso es que el arco reflejo se compone de 6 estructuras. Primero vamos a tener un receptor, que es el que capta el estímulo, por ejemplo el calor, si seguimos con el ejemplo de la vela. Luego vamos a tener una neurona aferente que se encarga de conducir esta información hacia un centro integrador que generalmente es el sistema nervioso central, la médula espinal. Luego, esa información que fue analizada la percibe una interneurona, ¿ya? Y esta interneurona va a llevar la información desde la neurona aferente hasta la neurona eferente. ¿Quién es la neurona eferente? La neurona que se encarga de conducir la información desde el centro integrador hacia un órgano o estructura efectora. Por lo tanto, la última estructura involucrada en un arco reflejo es el efector y es la estructura que ejecuta la respuesta del estímulo, ¿ya? Ahora, no necesariamente puede ser un músculo, también puede ser una glándula cuando los estímulos son internos, cuando se debe producir alguna hormona para regular algún proceso. Bien, entonces terminamos de revisar nuestra actividad. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aclarado sus dudas,
que estén tomando apuntes, porque la idea es que ustedes puedan ir corroborando y revisando sus respuestas, y en el caso de que haya respuestas equivocadas las pueden corregir. Por lo tanto, todo tiene que estar en su cuaderno. Ya los invito entonces ahora a descansar, a prepararse para la próxima semana. Se nos viene una nueva clase y esa clase va a estar relacionada con los cuidados que nosotros debemos tener de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Porque aunque ustedes no lo crean, hay ciertos factores y hay ciertas acciones que a veces van a dañar la función sensorial, la función integradora y la función efectora del sistema nervioso y no nos permiten responder de buena manera a estímulos internos o del ambiente. Así que un abrazo a cada uno, gracias por ver este video de revisión y retroalimentación, y los invito entonces para que la próxima semana vamos a revisar un nuevo contenido relacionado con ahora los cuidados del sistema nervioso.